Bienvenidos a PS Tutoriales. En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear este bonito efecto de texto dorado y rojo, así que si os gusta, quedaros a ver el vídeo. Como estáis viendo en la previa que os estoy mostrando, el efecto de texto es un texto dorado y rojo que varía dependiendo del tipo de letra que utilicéis. Por eso he querido enseñároslo sobre una fuente un poco más gordita, un poco más ancha y sobre una fuente más fina. En el tutorial yo voy a enseñároslo con la fuente que es más fina. De todas formas, en los materiales os voy a dejar las dos fuentes. La fuente fina es la que se llama Cosmic Love y la fuente gordita concretamente es la Cherry, pero la que está rellena, porque hay otra que también se llama Cherry, pero es solo un contorno. Igualmente os voy a dejar el estilo base para no hacer el tutorial demasiado largo y os dejaré también los adornos que yo voy a utilizar para el final, pero podéis encontrar muchísimos más en mi web. Si por lo que sea no queréis utilizar estas fuentes y queréis utilizar otras, en mi web, en el apartado de recursos, concretamente en las fuentes, podéis encontrar los diferentes packs que os voy compartiendo. Suelo intentar dejar, dependiendo de la época que sea, pues fuentes relacionadas, pero bueno, ahí en las previas podéis verlas, hay muchísimas, así que os tomáis un poquito de tiempo y elegís una fuente que os guste, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos allá, vamos a empezar, abrimos un documento nuevo y el tamaño en principio el que vosotros queráis, ¿vale? Yo por practicidad me he ido aquí a formato web y en tamaño he elegido el que dice 1280 x 1024, pero ya veis que me va a sobrar un montón de espacio porque en realidad yo lo utilicé para dos fuentes, pero para una se va a hacer muy grande. Bueno, da igual, luego se podría recortar. Vamos a ir a archivo, colocar y en principio vamos a colocar la textura que yo os he dejado, que es una textura blanca, así os va a quedar bien con cualquier fuente que utilicéis. Como es una textura abstracta que tiene ahí como una nubecita, pues la podemos deformar y no pasa nada, que abarque todo el fondo y tecla Enter para validar. Ahora nos vamos a la herramienta texto. Yo lo voy a hacer con color negro, pero es indiferente el color que utilicéis porque no va a afectar en absoluto. Hacemos un recuadrito de texto y ahí escribís lo que vosotros queráis. Mirad, yo por ejemplo voy a poner Chris, que es mi nombre, ¿vale? En lugar de Cristina, que es más largo, pues vamos a poner Chris. Y lo voy a hacer un poquito más grande. El tamaño del texto depende del tamaño de vuestro documento de trabajo, depende de la cantidad de letras que tenga vuestra palabra. Por ejemplo, para poner Cristina, pues tengo que hacer un texto más pequeño. Para poner Chris, pues puedo hacer un texto más grande. ¿Por qué os digo esto? Porque luego vais a ver que el estilo depende de si utilizáis una fuente de texto u otra, de si utilizáis un texto más grande u otro. Entonces vamos a tener que ajustar el estilo a nuestras necesidades, pero bueno, simplemente tenedlo en cuenta, pero nada más. También deciros que si la fuente que elegís por lo que sea está muy junta, las letras entre sí o muy separadas, que sepáis que esto también lo podéis modificar. Os vais aquí a ventana, carácter, y se os va a abrir esta ventanita. Tenemos carácter y tenemos párrafo. Nos vamos a la de carácter. Aquí en estos valores podemos manejar la separación entre letras, podemos manejar la altura, la anchura de las letras, etcétera. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, ya me gusta como viene así, pero que sepáis que toqueteando estos valores los podéis modificar también. Muy bien. Una vez que tengáis vuestro texto escrito y más o menos colocado donde lo queréis, por ejemplo, más o menos centrado, ahí, lo vamos a duplicar dos veces, control J y control J. Vamos a ocultar las dos capas de arriba y nos vamos a la capa de más abajo. Aquí os he dejado el estilo base para que directamente lo apliquéis y el tutorial no se haga tan largo, porque yo sé que estos tutoriales de efecto de texto son un rollo, porque estamos continuamente diciendo los valores de cada estilo y se hacen tutoriales larguísimos y si vamos demasiado rápido no os enteráis de nada. Entonces pues da igual ir rápido y que no os enteréis de nada, a dejaros el estilo y aplicarlo y que lo miréis con calma. ¿Vale? Entonces os vais a ir a la ventana de estilos y lo vais a cargar. Os vais aquí a esta flechita, cargar estilos y aquí elegís
en los materiales el estilo base. Le dais en cargar y os va a quedar cargado. Yo ya lo tengo, es este rojo de aquí. ¿Veis? Estilo base. Entonces hacemos un clic y automáticamente se nos aplica. Tiene todos estos efectos que veis aquí. Por eso os digo que prefiero dejároslo y ahora que lo abráis, doble clic en efectos y que lo vayáis viendo con calma, y si tenéis que modificar algo lo modifiquéis, que no que yo vaya ahí rapidísimo diciéndoos los valores del estilo. Yo aquí, por ejemplo, pues sería interesante modificarle la sombra. Os lo he dejado con una sombra paralela bastante amplia por si utilizáis fuentes anchas, pero si la fuente es más finita, como en este caso, y encima lo estáis haciendo en un tamaño pequeñito, esta sombra os va a quedar enorme. Por lo tanto vais aquí, que veis que tiene un tamaño de 25, pues se lo podéis reducir. Por ejemplo, voy a ponerle 15. ¿Veis? Ahí se hace un poco más pequeña. Y la distancia igual. Y la extensión. Si tiene una distancia de 11, pues voy a ponerle, por ejemplo, 8. Y la extensión, pues se la voy a bajar a 15 también. Y entonces ya me queda una sombra un poco más acorde a la fuente que yo estoy utilizando. Sé que soy muy pesada con esto, pero tenéis que tenerlo en cuenta, en serio, porque dependiendo de cómo sea la fuente, del tamaño que utilicéis, el número de letras o palabras que utilicéis, el estilo varía totalmente. Ya lo visteis al principio. Mirad, voy a darle en OK porque ya modifiqué la sombra que quería. Es exactamente el mismo estilo y mirad qué diferente se ve en un texto y en otro, porque depende muchísimo de la fuente que utilicéis. Bueno, retomamos el tutorial. Una vez que ya tengáis el estilo base adecuado a vuestro gusto, vamos a seguir con la siguiente capa que habíamos duplicado. La visualizamos y aquí donde dice relleno se lo vamos a bajar, porque el relleno no lo necesitamos para nada. Por eso os decía que el color del texto da igual. Y ahora vamos a entrar aquí por opciones de fusión. Este estilo sí que os vamos a ir paso a paso, os lo voy diciendo. Vamos a empezar por un bisel y relieve. Vamos a dejar esto como viene por defecto, es decir, inglete interior, técnica redondeado, profundidad 100%, dirección arriba. Y aquí donde dice tamaño es donde vosotros podéis modificárselo. En principio el que viene por defecto, que es 5, no está mal, pero como mi fuente es un poco delgadita, voy a ponerle 4. Después, suavizar lo dejamos en 0 y nos vamos al apartado de sombra. También lo vamos a dejar como viene por defecto. Y nos vamos aquí al contorno de resplandor. Por defecto viene este primero, que se llama lineal, pues vamos a irnos a este, que es el segundo, empezando por abajo, que se llama aro. Lo seleccionamos, veis, ahí ya ha cambiado. Y vamos a marcarle aquí esta opción de suavizado, que si os fijáis en el texto un momento, pues logra suavizar un poquito los bordes, las aristas del texto. Después nos vamos aquí abajo, al modo resaltado, modo de sombra. El color que viene por defecto es blanco para el modo resaltado y negro para el modo de sombra. Lo dejamos como está, ¿vale? Lo único que le vamos a cambiar es la opacidad del modo resaltado. La vamos a dejar como está, pero la del modo de sombra la vamos a bajar un poco para que no se vea tan marcada. Yo lo voy a poner en un 60%. Y luego el modo de fusión del modo resaltado, que por defecto viene en trama, lo vamos a poner en sobreexponer color. Y entonces ese blanco que se veía ya no se ve, pero siguen quedando esos brillos en el texto. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Ahora nos vamos aquí abajo, dentro de bisel y relieve, a la opción de contorno. Y simplemente lo que vamos a hacer es marcar esta opción de suavizado. Igualmente para que suavice un poquito más los bordes del texto. Seguimos, nos vamos ahora a trazo. Aquí dependiendo de cómo sea vuestro texto podéis utilizar un tamaño mayor o menor de trazo. Yo en principio se lo voy a dejar como viene por defecto, que es con un trazo de 3, pero si vuestro texto es más ancho podéis ponerle tamaño de 4, 5, vais probando. La posición vamos a ponerla interior, el modo de fusión lo dejamos como está. Y aquí la opacidad también. En tipo de relleno, que viene color, vamos a pinchar en el color negro y se lo vamos a cambiar, ¿vale? Os voy a dar el código del que yo utilicé, que es el C8 B4 89, que como veis es un color amarillo clarito, pero que con los efectos que le hemos dado, pues simula un dorado.
Aquí es donde de nuevo podéis ir probando el tamaño. Voy a probar con 4. ¿Veis? Con 4 se notaría más. Bueno, vamos a dejarlo con 4, a ver cómo funciona. Esto en cualquier momento, cuando le deis a OK, podéis volver a abrirlo y volver a modificarlo, ¿de acuerdo? Bien, estábamos en el trazo. Nos vamos ahora a lo siguiente, que es la sombra interior. La sombra interior vamos a dejarle todo esto como está por defecto. Simplemente vamos a cambiar aquí estos valores: distancia, retraer y tamaño. En distancia voy a probar con 4, que es un poquito más baja. Y el tamaño podemos intentar darle un poquito más. Vamos a probar con 7. Y esto lo dejamos como está. Y por último nos vamos a la sombra paralela. En la sombra paralela también vamos a dejar todo esto como está. Solo vamos a cambiar el ángulo, que viene por defecto en 120. Se lo vamos a poner en 90, para que me ponga la sombra del otro lado. Desmarcamos esto de luz global. Y aquí en distancia, extensión, tamaño, vamos a ponerle una sombra más pequeñita, de 1 por ejemplo. Y esto pues 4. Aunque lo podríamos dejar en 5, que tampoco varía tanto. Y de momento este es el estilo que tenemos para el primer borde que le hemos hecho. Le damos en OK y ahora nos vamos aquí al último texto que habíamos duplicado. Lo hacemos visible y nuevamente le vamos a bajar el relleno a 0. Y nos vamos a opciones de fusión otra vez. De nuevo empezamos por bisel y relieve. Este estilo se va a parecer mucho al anterior, solo vamos a cambiar unas cosillas. Esto lo dejamos como está por defecto: inglete interior, redondeado, profundidad. Aquí se la vamos a cambiar, le vamos a poner 1000, que como veis lo hace muchísimo más ancho, muchísimo más suavizado. La dirección arriba, el tamaño vamos a ponerle 4, que es lo que le habíamos puesto al anterior. Y aquí, la sombra, el ángulo, se lo vamos a poner en 120 grados, como el anterior. Marcado luz global, altitud de 30. Aquí, modo resaltado y modo de sombra. Lo vamos a dejar como está, es decir, en modo trama y en modo multiplicar, pero le vamos a cambiar los colores. Y también le vamos a cambiar la opacidad. Mira, la opacidad del modo resaltado lo vamos a poner al 100%. Y la opacidad del modo de sombra, como hicimos en el anterior, que lo pusimos en 60. Y ahora le cambiamos los colores. Aquí vamos a utilizar un naranjita, que va a ser el FF6633. A pesar de que es un naranja, se va a ver como si fuese un doradito. Y el de abajo, que es el que hace la sombra, va a ser un color rojo oscuro, que concretamente va a ser el 330000. ¿Veis? Un rojo muy oscuro. Y con esto pues ya tendríamos nuestro efecto doradito ahí en el borde. El contorno, que se me había olvidado, que viene por defecto el lineal, vamos a ponerle también el que le pusimos en el anterior bisel, que era este segundo, que se llama aro. Y vamos a darle aquí en suavizado. Y ahora nos vamos al otro contorno, que es este que viene aquí abajo, que va a ser un contorno personalizado. Los contornos podemos utilizar estos que vienen aquí por defecto, podemos cargar contornos, para cargar contornos nuevos aquí, o podemos hacer un contorno personalizado. El contorno personalizado pues es simplemente moviendo aquí estos puntos. Como quiero que os salga exactamente igual, pues os lo he dejado el que yo hice, ¿vale? Entonces os vais aquí en cargar, os vais a los materiales que os he dejado y cargáis este contorno, el contorno GIR, es decir, de texto Gold and Red. Lo cargáis y automáticamente os va a aparecer aquí, es esta forma así, ¿vale? Y le damos en OK. Y ya tendríamos ahí nuestro contorno cargadito. Seguimos, nos vamos con trazo. El tamaño pues le había puesto de 4, ¿verdad? Al final. Posición interior, modo de fusión. Aquí sí que lo vamos a cambiar, le vamos a poner en modo trama para poder visualizar el trazo del estilo anterior y también para que le dé un poco de brillo. Y el color igualmente se lo vamos a cambiar porque por defecto viene el color negro. Le vamos a poner el color CC 9933, que como veis es un naranjita. Y ya terminamos de darle ese efecto doradito. Para ir terminando ya nos vamos a ir a sombra interior. Lo vamos a dejar como viene todo por defecto, ¿vale? Simplemente vamos a irnos aquí para cambiar estos valores de distancia, retraer y tamaño. Vamos a darle un poquito más de tamaño, 7 por ejemplo.
En el resplandor interior también vamos a dejarlo como viene por defecto, es decir, trama 75, este color amarillito, ¿vale? Origen el borde, y también variamos estos valores de aquí de retraer y tamaño. Podemos darle mayor tamaño, por ejemplo vamos a probar con 12 y como veis le aumentó un poquito. Y ya para terminar, y ahora sí que sí, nos vamos a la sombra paralela, que vamos a dejarlo en modo multiplicar. Color negro, 75% de opacidad. El ángulo se lo ponemos de 90, como hicimos en el anterior estilo, y desmarcamos luz global. Y aquí podemos jugar con la distancia, extensión y tamaño. Distancia vamos a ponerle 1 como la anterior, y el tamaño vamos a dejarlo en 5. Y con esto ya tendríamos nuestro segundo estilo creado, ¿veis? Bueno, pues una vez que hemos creado el estilo, tanto el primero, que era la base del borde dorado, que veis que le da ahí un aspecto más brillante, como el segundo, en cualquier momento, como os digo, podéis reabrir el estilo. Por ejemplo, imagínate que quieres darle mayor trazo al primer estilo de dorado, pues pinchas directamente ahí y pruebas dándole un tamaño mayor, por ejemplo 5, y ahí se nota un poco más. Y lo mismo en el anterior. Vamos a ponerle 5. Es decir, que en cualquier momento podéis cambiar los valores de los estilos. Bien, una vez que ya tengáis todo esto, lo que voy a hacer es meter todos los textos en un grupo con control G. Vamos a llamarla esto texto. Aquí se termina el tutorial del estilo de texto. Es decir, esto ya estaría hecho. Lo que vamos a hacer a continuación simplemente es adornar un poco este fondo soso que le ha quedado. Os he dejado en archivo colocar unos extras que son, por ejemplo, esto que dice aquí adornos. Podéis añadirle algunos flares. Los flares son destellos. Este, por ejemplo, es azul. Vamos a tecla enter para validar. Pero si rasterizamos esta capa, botón derecho, rasterizar capa, con control U le podemos cambiar el color. Vamos a ponerle en un color así más, no sé si dorado o rojizo. Prefiero hacerlo sobre el texto. Mira, vamos a ponerlo en modo trama. Y ahí ya lo tendríamos sobre el texto. Y ahora sí, con control U manejamos mejor el color que queremos. Yo creo que este tono, que en realidad es un rosita, bueno, un rosita tirando a rojo, el 88, pues no le quedaría mal. Con control T ya podríamos hacer el destello un poco más chiquitín. Tecla enter para validar y colocarlo donde queráis. Por ejemplo, no sé, aquí en... No, vamos a ponerlo aquí arriba, en el borde de la C. Con la tecla Alt y arrastrando automáticamente se duplica, ¿veis? Podemos ponerle otro aquí, en este borde de la R, a ver. O en esta puntita de la R. Y con control J, como siempre, también se duplica. Más cosas. Cuando ya tengáis todos los contornos puestos, si los seleccionáis todos, con control G también podéis hacer un grupo y llamarle destellos, flares o como queráis, ¿vale? Para ordenarnos un poco. Después, archivo colocar. Os he dejado unos adornos. Estos adornos así en dorado y rojo, que son muy bonitos. Estos adornos se me ha ocurrido que podéis utilizarlos para ponerlos así como en los bordes de las letras, que es un poco como para simular que parten de la letra. Entonces, por ejemplo, si colocamos eso ahí, tecla enter para validar. Ahora, con ayuda de una máscara de capa y un pincel en color negro, un pincel normal, con una opacidad del 100%, podéis ir borrando así un poquito los bordes. Entonces parece que ese adorno sale de la letra. Y os he dejado otro, archivo colocar, que es parecido. Es que no sé muy bien dónde colocarlo porque la verdad estos adornos quedarían mejor en letras con punta, una T, una A, pero concretamente la R y la S y la C, si os fijáis mis letras son todas redonditas, por ahí más o menos. Y lo mismo, una máscara de capa y con el pincel en color negro fusionamos ahí un poquito con el dorado.
Como veis son adornos muy chiquitines. Y también podéis aprovechar archivo colocar otro que os he dejado, que son estos corazoncitos, por si tenéis alguna letra ahí como yo, para aprovechar y ponerle ahí como un corazoncito, es un poco más grande. Vamos a ponerle este de aquí. Tecla Enter para validar. Y ahora todos estos que nos sobran, con una máscara de capa, nos situamos sobre ella, control I para invertirla, y con un pincel en color blanco pintamos sobre la máscara solo esa zona que queremos visualizar del corazoncito. Si os pasáis y pintáis algo más que no queréis, pues cambiáis al color negro y volvéis a borrarlo. ¿Vale? Si vuestra fuente es anchita, os he dejado también, archivo colocar, unos brillitos que son así como con forma de corazoncito. Entonces si los ponéis así sobre las letras, mirad así, ¿veis? Pues se visualizan ahí los corazoncitos y yo creo que queda muy bonito. Con control J lo duplicamos y podemos ponerlo por las otras letras. Así, las veces que haga falta lo duplicáis. Además, al tener un fondo blanco, pues no se notan demasiado. Y si vuestro fondo fuese oscuro, pues podéis borrar aquello que os sobre. También os he dejado archivo colocar otro flare que es un poco más brillante, como veis. Lo vamos a poner en modo trama y este podéis ponérselo, pues, no sé, ahí un poco por encima para iluminar más lo que es todo el texto. Con esto ya tendríamos un texto así como más adornado. Estoy mirando que los destellos se los he dejado demasiado rosas. No sé si cambiárselo rápido. Control U y le cambio el tono. Mirad, después de haberlo puesto en 88, que era el tono rosa, lo voy a dejar ahora en 76. Tengo que hacer esto con todos. Bueno, pues después de haberle cambiado el color a los flares, como veis, los he puesto así más en naranjitas, pues la cosa ya varía bastante, ¿no? Vale, pues todo esto de aquí, que son adornos, brillos y demás, con otro grupo, podemos llamarle adornos. Ya tendríamos nuestro texto, tenemos nuestros flares, tenemos nuestros adornos, podemos seguir adornando, por ejemplo, el fondo. Se me ocurre una capa de color uniforme, escoger un color así rojo, en principio, aunque luego lo podemos cambiar. Ponerlo en modo multiplicar y esta máscara de capa con control I la invertimos. Y ahora si tenéis unos pinceles de nubes, que yo me imagino que sí, porque los pinceles de nubes, de destellitos y demás son pinceles básicos que todo el mundo debería de tener, pero si no los tenéis no os preocupéis que en la entrada que os dejo enlazada os voy a dejar pinceles de nubes y pinceles de destellitos. Vamos a coger uno así de nubes, vamos a hacer más pequeño, y en color blanco como frontal, con una opacidad bajita, vamos a poner un 40%, ayudándonos de la ventana de pincel, vamos a empezar pintando así un poco esta esquina. Ahora volteamos en X y pintamos la otra esquina. Ahora volteamos en Y, pintamos la otra esquina de abajo. Y desmarcamos voltear en X y pintamos la otra esquina de aquí. Pintamos así unos bordecitos. Si ahora cambiamos de pincel, pues voy a ir a uno de estos así como de nebulosas, de brillitos y tal. Pues voy a volver a pintar en las esquinas. Esta esquina de aquí. Voltear en X la otra esquina. Voltear en Y. Con esto os estoy enseñando cómo voltear los pinceles. Es muy divertido, como veis. También podéis voltearlos manualmente por aquí. Hacerle así unos efectos por aquí. Esto parece como un mármol y todo. Por último, para darle al texto un aspecto así como más cálido, podéis ponerle un filtro caliente, de un color cálido, por ejemplo el caliente LBA. Aquí le podéis manejar la densidad y ya queda pues como más bonito. Y hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis que si lo ponéis en práctica podéis compartirlo en mi grupo de Facebook, que os dejo abajo siempre los enlaces en la descripción del vídeo. Y recordad, seguidme en la página de Facebook de PS Tutoriales, facebook.com/PS Tutoriales, para no perderos ninguna de las novedades que os comparto. No solo los tutoriales, que si estáis suscritos al canal ya los podéis seguir, sino también cantidad de recursos que os comparto a menudo.
Espero que os haya gustado, yo me despido, hasta un próximo tutorial. Besitos.